Vamos a hablar de un tema que es bien interesante y que si usted es padre de familia es importante que esté atento, porque el fenómeno de las redes sociales está acaparando la atención de nuestros hijos, y además está poniendo en peligro su seguridad, no solamente su seguridad, digamos, a nivel integral, sino su seguridad emocional, porque hemos visto casos de niños, y son casos reportados a nivel internacional, de niños que son buleados de tal manera en redes sociales que terminan tomando decisiones fatales, o de niños que son captados por pedófilos, ¿no es cierto?, a través de redes sociales, pedófilos que toman una identidad virtual para contactarlos a través de estas redes sociales, buscar una amistad aparentemente inofensiva, y luego terminan abusando de ellos. No nos estamos inventando nada, son cosas que están reportadas con información suficiente. ¿Cómo debemos manejar el tema de nuestros hijos y las redes sociales y el acceso a los dispositivos y la internet? Tampoco podemos aislar a nuestros hijos y pretender que vivan en una burbuja, pero ¿cómo manejamos esto? Para eso estamos esta tarde con Jorge Arnao. Él es psicólogo de Cedro, que ha sacado, además ayer hizo público un estudio muy interesante de cómo este fenómeno se ha extendido de modo, a mi parecer, preocupante. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, Pamela, un gusto estar con ustedes. A ver, ¿cómo se ha ido incrementando el uso de las diferentes plataformas de redes sociales que hay en los niños y adolescentes? Yo creo que el primer punto que es importante es señalar que es una nueva etapa de comunicación a la que llegó y no se va a ir. O sea, las redes sociales son lo que son y ya llegaron para quedarse. El problema no es ese, en mi opinión, porque las herramientas virtuales, las redes sociales, la internet en general es, en mi opinión, una maravilla del siglo XXI, ¿no? Es una evolución del ser humano para todo, conocimiento, información, ciencia, cultura. El problema es que las redes sociales reflejan los problemas de una sociedad, y en este caso la peruana, ¿no? Potencializan los problemas, los exponen claramente. Y lo que está exponiendo es que hay una crisis familiar tremenda en el Perú. Lo que pasó en Ayacucho no es más que eso. O sea, cuando yo vi la noticia, lo primero que pensé es cómo un chico de 15 años puede vivir solo en una ciudad, en un cuarto. ¿Cómo? O sea, eso no es viable. Y en el fondo lo que está pasando es eso, ¿no? Una carencia de control y de tutela familiar, creo yo. Y en el tema de Ayacucho, el hecho de grabar el acto, la vejación, ¿cómo se entiende una situación así? La necesidad de los chicos hoy, entre el Snapchat y grabar todo y colgar todo se registra y todo se cuelga y todo es como yo tengo poder, mira lo que hago, para validarse a nivel social. Hemos encontrado en el estudio algo muy preocupante, que es una especie de pirámide de amigos, entre comillas. Chicos que tienen 2.000 adolescentes, 2.000, 3.000 amigos en su Facebook. Por supuesto que amigos no tendrán ni 30, ni 40, ni 50, pero tienen 3.000 personas. ¿Y qué es lo que pasa? Se comparan ellos, ¿no?, por la cantidad de amigos. Si tengo más amigos, yo valgo más que tú, ¿no? Mírame, porque si tengo 3.000 amigos, entonces debo ser importante. Soy popular. Y eso hace que, por ejemplo, la foto del Face de los chicos sea una foto muy llamativa, que capte la atención. Hay un tema de género ahí, las chicas posan muy sensualmente, ¿no? Los chicos posan más bien mostrando actitudes de fuerza, de violencia, patrones de machismo que se replican nuevamente. ¿Y qué es lo que sucede? La pirámide es más o menos así, ¿no? Un adolescente empieza a aceptar las invitaciones de sus amigos. Luego acepta las invitaciones de los amigos de los amigos. Y luego termina aceptando a los desconocidos de los amigos, y así. Es una cadena. Se vuelve que como un vicio. Es simplemente para esto que les decía de la medalla, y yo tengo tres. No me importa quiénes sean. Y ya bajas todas tus barreras de defensa, bajas todos tus filtros. Así es. Entonces, ahí es cuando nosotros, lo que tú dices es totalmente cierto, ¿no? Ese vacío que hace que la autoestima que hace 20 o 30 años se forjaba en un adolescente en relación a los amigos del barrio, de la escuela, del deporte, etcétera, ahora se forja en las redes sociales, pero se va distorsionando. Porque una cosa es lo que yo soy y una cosa es lo que yo muestro. Cuando eso no tendría que ser diferente, ¿no?
Entonces, las redes sociales, como en algunos casos, potencian esa disociación de la persona. Me has hecho acordar un caso que hice hace algún tiempo atrás de una niña que es captada a través del Facebook por una persona que se decía productor de televisión y que prometía a través de un casting ponerla en alguno de los realities y hacerla famosa. La chica cayó, fue a la cita y fue violada y fue asesinada. Fue un caso terrible que sonó bastante. Y yo me pregunto, ¿pero eso acaso no pasa en la vida real? También pasa. O sea, el camuflaje de un depredador también se da en la vida real. Es ahí donde se hace importante esto que conversabas, ¿no? El rol del padre, no solo de instruir a la chica o al chico cuando va a salir a la calle sobre los peligros de la calle, sino cuando está en casa sentado en el computador, sobre los peligros que ahí puede encontrar. Y algo que, Juan Carlos, lo que dices es muy pertinente. La tutela de los padres tiene que estar orientada a esta nueva, nosotros le llamamos alfabetización digital, ¿no? El padre es ignorante respecto a las redes. El adolescente tiene que entender que la foto que coloca o el video que coloca en internet no se va a borrar nunca. Y que es eterna, ya no lo puedes hacer. Entonces los selfies de vida íntima que se hacen los adolescentes, porque no tienen todavía esta conciencia clara de los peligros, tienen que ser conversados con la familia. El problema está en que los padres, como bien sabemos muchos, no están pues alfabetizados digitalmente, entonces desconocen. Y más bien el hijo termina siendo el que les enseña. Y eso es algo que creo yo que es un error, porque los hijos en esa ignorancia sacan provecho. Y las redes sociales tienen grandes ventajas, pero también tienen grandes problemas, ¿no? Ahora, un padre puede no saberlo y tiene la obligación de aprender e involucrarse. Tengo mi hermana, amigas que tienen hijos ya más grandes y que desde que empezaron a tener sus cuentas en Facebook lograron, digamos, ese nivel de confianza en el que aceptaron a sus mamás dentro del Facebook, porque el hijo puede bloquear a la mamá, puede bloquear al papá y no te enteras. Entonces lograron eso. Pero pienso que los papás tenemos la responsabilidad de formar chicos sólidos emocionalmente, que entiendan que los amigos virtuales no son, que el amigo es al que yo toco, al que yo miro, con el que yo me relaciono, ¿no es cierto? Que el peligro puede estar, sí, ahí en el mundo virtual, pero también en el entorno cercano, que tienen que cuidar su cuerpo. Digamos, todo ese trabajo de fortalecer las emociones y las barreras de seguridad de tu hijo nos toca a nosotros, y eso ya no toca el tema de redes sociales. Luego sí. Así es. ¿No? Nosotros tenemos un programa financiado y auspiciado por USAID de telecentros en la selva. Y ese programa justamente tiene que ver con alfabetización digital, enseñarle a adultos a aprender lo que es internet. Y con ellos hemos discutido muchas de estas cosas, y mira cómo es la sabiduría popular. Una señora que pasa por esta experiencia, y hablamos del tema, me dice, cuando yo educaba a mis hijos, le decía, mi madre me decía, ella se estaba reflejando, no converses con extraños, no le aceptes dulces a los extraños. Y había todo un sistema de cuidado frente al abuso sexual. Ya, eso se ha perdido en las redes sociales. Cuando en las redes sociales también se da eso. Claro, no aceptes la invitación de amistad de alguien que no conoces. Claro, es exactamente lo que decías al inicio, ¿no es cierto? Que todas las perversiones de la vida real se van obviamente automáticamente reflejadas en la virtualidad de las redes sociales. Ahora, lo que decía al principio, uno no puede pretender criar hijos en una burbuja, decir, no, que no tenga teléfono, no, que no tenga tablet, no te abro la cuenta de Facebook. Y además, ¿con qué ejemplo predicamos si somos papás? Yo no tengo cuenta en Facebook y todo el mundo me dice, ¿cómo no vas a tener una cuenta en Facebook? No la tengo porque yo no soy de exponer mi vida privada, ya suficientemente expuesta estoy haciendo mi trabajo, ¿verdad? Entonces, no soy, pero hay amigos, todos tenemos, que vuelcan su vida en Facebook a través de fotos, videos, comentando lo que hacen minuto a minuto, día a día, y yo encuentro eso sumamente irresponsable. Bueno, es muy irresponsable, pero además psicológicamente hay algunos estudios que tienen interpretaciones muy interesantes. Por ejemplo, ¿no? En adolescentes se ha hecho algunas investigaciones donde se encuentra que aquellos adolescentes que tienen desarrollado por formación académica y formación familiar un plan de vida ya es
trazado, es decir, tienen metas académicas, tienen valores firmes, tienen ética, ¿no? Tienen un norte, como se diría, que es lo que además se debe inculcar en un adolescente. Casa, eso, claro. No usan las redes sociales como aquellos que no lo tienen. Compulsivamente. ¿Por qué? Porque la red social, o sea, cualquier red social, para ellos es una herramienta. Claro. Entonces, mediatizan la red social y es una cosa importante, pero ahí nomás. Los que no tienen claro eso en su vida, esa contención, todo el tiempo están en las redes sociales porque comienzan a compensar esos vacíos llenándolos con publicación de fotos, con conversar todo el tiempo sobre sentido de pertenencia, y exigir al entorno que participe, exacto, ¿no? Claro. Si no me has dado un like es porque no me quieres, porque no te ha gustado. Tener la aprobación de ese entorno, una aprobación y validación que no tienes en casa. Me valoro en función de lo que tú me dices. Claro. Cuando no tendría que ser así. Uno tiene que valorarse por lo que uno hace, por lo que uno realiza, y si los demás te valoran por eso, qué bien. Pero tú no puedes valer en función de que el otro te ponga un like. Y eso es una distorsión que las redes sociales, vuelvo a repetir, no es culpa de ellas. No. ¿Cómo atacar, en el buen sentido de la palabra, la relación con tus hijos, con los menores? Papás, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo llegar a ellos? Yo creo que... Porque a veces el adolescente, sobre todo, rechaza el control, ¿no es cierto? Claro. Es una reacción natural. ¿Cómo de la manera inteligente? ¿No? Cuando son más pequeños, no hay que darles ningún dispositivo. Yo siempre recomiendo hasta los 5 años. Algunos dicen, no, es que acá no hay que transar. En el Perú muchos padres se están confundiendo y piensan que porque uno pone disciplina está siendo autoritario. No. O sea, los padres son los que tienen que poner las normas. En la democracia también hay reglas. Así es. Y te digo por qué, porque muchos estudios te están diciendo, todavía no definitivos, pero te dicen ya que es mejor que un pequeño de 5 años no tenga acceso, porque tú te pones a pensar, una vez que tú empiezas a ver videos, juegos, es decir, tu vista está llena de estímulos, dile que lea un libro. ¿Tú crees que va a querer un niño? Una psicóloga amiga me decía, no, tus hijos no deben vender televisión temprano en la mañana, eso que se levantan y prender el no, ni tablet, ni televisor, ni nada, porque llega al colegio sobreestimulado y luego se para la profesora a dictar la clase. Claro, todo eso es aburrido, claro. Claro, él llena... Ya, quiero más de esto. Así no es tu colegio y así no va a ser el dictado de clases. Ahora, sí puede con los años, Pamela, mejorarse, ¿no? O sea, hay retos que yo creo que el Estado tiene que asumir, y estoy seguro que este gobierno lo va a hacer, que tiene que ver, por ejemplo, asumir videojuegos, plataformas virtuales, animaciones en la educación. O sea, no podemos seguir pensando en una pizarra con una tiza. No. Eso tiene que cambiar. La programación, por ejemplo, Uruguay para hacer es un país que en ese sentido es maravilloso, en cómo han logrado los chicos escolares ir por la tablet. Claro, tienen un sistema de seguridad diferente al nuestro, pero eso les permite dar un salto cualitativo. Así es. Y esa es una meta a la que hay que aspirar, ¿no? Y también, por otro lado, una sugerencia que yo hago al gobierno es desarrollar campañas masivas en lenguajes para adolescentes, no con lenguaje de adulto aburrido, donde se haga campaña contra el grooming, contra el sexting, es decir, que los chicos sepan que el tema sexual no lo pueden ventilar abiertamente. Qué bueno que lo dices. ¿Cómo será que se viralizan las fotografías que estas niñas enamoradas le mandan al enamorado? Porque no podemos cerrar los ojos, que además la iniciación sexual es más precoz. Entonces la niña manda la foto, hermosa la niña desnuda, al enamorado. Termina esa relación y este chico lo primero que va a hacer es compartir con su grupo. El grupo, lo manda a otro grupo y termina en el teléfono celular de alguien que nunca en su vida ha tenido contacto con esta pobre criatura. Y es penoso y es tan triste. Entonces, efectivamente, o sea, yo creo que la chamba es nuestra. Los papás no estamos haciendo nuestra chamba bien y hay que asumir que nos toca poner límites y contención. Esto que pasó en Ayacucho, que nosotros le llamamos las peras malogradas, está pasando en todo el Perú. ¿Por qué? Porque tú juntas padres que trabajan, es decir, casas vacías. Casas vacías. Tienes, encima que casas vacías, los padres, para sentirse menos culposos, les dan dinero. Algunos salen de viaje, les dan dinero, chicos solos. Trago, algunas veces droga, sexo, violencia. Es un cóctel molotov. Exacto. Entonces, es un problema social, ¿no? Hay que verlo también con esa mirada. Muchísimas gracias. Qué pena que el tiempo es corto, porque de verdad hay tanto para hablar sobre este tema, pero que el mensaje sea para los papás, eso es una alerta para nosotros. Un gusto. Gracias. Gracias.
Cambiamos de tema. Sí, Carlos. pobladores de Tarapoto